Muy buenos días, un saludo cordial a todas y a todos. Yo creo también un deber el aclarar que, no obstante fungir en la actualidad como vicepresidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las posiciones que se asumen en esta ponencia son a título individual y en mi condición de académico. El derecho penal internacional y los instrumentos de protección de los derechos humanos han traído consigo la globalización de la justicia. Vemos así como con mayor asiduidad los estados buscan no solo impedir la comisión de graves crímenes contra la humanidad, sino su investigación y judicialización, aunque en el marco de conflictos armados, algunos países, como es el caso colombiano, han intentado el condicionamiento a las salidas negociadas, que en todo caso no se apartan de integrar mecanismos idóneos para conquistar la justicia para la paz. Dentro de esa marcha, enderezada a evitar los graves crímenes, surgió la necesidad de crear un organismo de carácter internacional que se dedicara a dispensar justicia en esos eventos e impedir la impunidad contra sus autores, siempre y cuando las autoridades internas, como ya lo han expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, de cada país no tuviesen interés o no se encontraren en capacidad de asumir tal tarea. El Estatuto de Roma, en virtud del cual se erigió la Corte Penal Internacional, tuvo una larga evolución. Su génesis, en cuanto a norma positiva se refiere, se encuentra en los tratados de paz que siguieron a la Primera Guerra Mundial, concretamente en el Tratado de Versalles de 1919. Posteriormente, en la segunda posguerra, los tribunales de Nuremberg y Tokio contribuyeron en la definición de crímenes y procedimientos, siendo los últimos especiales los ad hoc para Yugoslavia y para Ruanda. En el 46º periodo de sesiones, en 1994, la Comisión de Derecho Internacional concluyó el proyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional y ya en 1996 el de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, que fueron presentados a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998 se celebró en Roma la conferencia diplomática de plenipotenciarios para revisar en forma definitiva la Convención sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Y fue entonces cuando el 17 de julio de ese año se adoptó el Estatuto de Roma con el voto favorable de 120 países, 21 abstenciones y 7 votos en contra. Para Colombia, ese estatuto entró en vigor el 1 de julio del año 2002, por virtud de la Ley 742 del mismo año, que junto con el instrumento internacional fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia conocida con el número de C-578 del año 2002. Aunque con el fin de que fuera compatible con nuestra Carta Política, se promulgó el Acto Legislativo segundo del año 2001. El destino de la Corte Penal Internacional como tribunal judicial autónomo, encargado de juzgar a las personas que han cometido crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional, han vulnerado derechos humanos
y normas de derecho internacional humanitario depende de la comunidad universal. Pero cabría preguntarse si la Corte es en realidad un instrumento de justicia que ha contribuido a la paz. La respuesta, por lo menos para el primer segmento de la pregunta, parece ser perceptiblemente afirmativa. En cuanto la justicia está en relación constante y dinámica con la paz, y a falta de un sistema judicial doméstico, robusto, dicho tribunal, a través de sus decisiones, ha de procurar alcanzar el cumplimiento y la satisfacción del derecho. Sin embargo, sus providencias hay que preguntarse cuántas y si han sido céleres y qué podemos decir además de su ejecución. Conviene subrayar que la creación de la Corte obedeció a la necesidad de perseguir y castigar a aquellos responsables de crímenes cuya trascendencia afecta directamente a la comunidad internacional, ya que pese a los reglamentos, leyes, tratados, protocolos, convenciones y códigos existentes que prohíben la comisión de esos atentados, se reclamaba un sistema universal de aplicación de dichas disposiciones con el ideal que aquellos individuos responsables asumieran las consecuencias de sus crímenes. El Estatuto, entonces, facultó para ejercer jurisdicción sobre las personas responsables de cometer los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión. Intervención que en punto de la investigación y el juzgamiento es supletoria o complementaria en cuanto solo opera, como ya se dijo, si la justicia nacional no tiene la disponibilidad para hacerlo o el proceso no cuenta con las garantías judiciales del derecho internacional. Sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional, hay que resaltar que han sido 22 los casos investigados, de los cuales 4 continúan aún abiertos, todos contra ciudadanos de países africanos. Se han decretado 33 órdenes de detención, de las cuales 3 fueron anuladas por fallecimiento de los sospechosos. De las demás se han concretado 17 arrestos y 3 comparecencias voluntarias. A la vez, ha emitido una absolución, la de Mathieu Gudziolo Chui, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo, y en 3 ocasiones se han retirado cargos o se ha remitido al sospechoso a un tribunal de justicia nacional. De otro lado, las escasas 4 sentencias condenatorias han sido contra individuos del continente africano, República del Congo y de Mali, el de Thomas Lubanga, el de Germain Katanga, el de Jean-Pierre Bemba y el de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. La de Bemba, que resulta relevante por ser la primera referida a violencia sexual y además por la responsabilidad de los jefes militares y el control que deben ejercer sobre sus subordinados, y la de Al-Mahdi, interesante por tratarse del primer individuo procesado por crímenes de guerra relacionados con la destrucción del patrimonio de la humanidad. Son determinaciones que, con todo, se profirieron luego de un dilatado y complejo proceso, caracterizado por los inconvenientes propios de un órgano que se encuentra apartado del lugar en el que se deben adelantar las investigaciones y por el proceder de la Fiscalía, que ponen de relieve dificultades en punto de la legitimidad de la Corte. Téngase en cuenta
que el primer fallo solo se dictó después de transcurrida una década de la existencia de la Corte, vale decir, en marzo del año 2012. Actualmente, son cerca de 10 las naciones que se hallan bajo examen preliminar. Mi país, Colombia, por posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por los grupos guerrilleros y por grupos paramilitares, tales como asesinatos. Las cifras varían entre 3.000 y 6.000 víctimas, secuestro, desplazamiento forzado, tortura, violencia de género, violencia sexual y desaparición forzada, y adicionalmente infracciones cometidas por miembros de la fuerza pública, conocidas entre nosotros como falsos positivos, asesinatos y desapariciones forzadas. Afganistán, Guinea, Nigeria, Israel, Ucrania, Irak, Palestina, Burundi y Gabón. Esta última por la división que ha surgido con la violencia postelectoral, fruto de la incitación al genocidio y a los crímenes de guerra por parte de los militantes de Jiang Ping. Si bien la Corte ha hecho un gran trabajo para combatir la impunidad respecto de los graves crímenes contra la humanidad y se ha dado a la tarea de investigar en regiones donde el Estado de Derecho no tiene lugar y ha logrado que dichos países tomen como propios sus principios, ha tenido que enfrentar dificultades de carácter procesal y de carácter doctrinario, así como aprietos por falta de precedentes para enfocar un proceso, pero aún así ha sido capaz de lograr una posición mayoritaria a la altura de la justicia internacional institucionalizada. No me aparto de la compleja e interesante labor desarrollada por la Corte Penal Internacional, pero para abonar una Corte fuerte es vital que se examine la viabilidad de trabajar de la mano con las ONG a efectos de que éstas hagan saber sus opiniones sobre asuntos específicos de competencia del Alto Tribunal y se trabaje en conjunto con los estados, planteando desafíos políticos a los gobiernos que de cierta manera truncan el desarrollo de los objetivos para los cuales fue creada, al punto que brinden cooperación efectiva, tanto política como diplomática y esencialmente judicial. Debe considerarse la posibilidad de extender los mecanismos de denuncia, lo que evitaría que presuntos responsables de crímenes atroces queden impunes, es decir, que se abra paso a una mayor libertad a la hora de investigar y estudiar los posibles casos sin discriminación de la fuente de información. Al tiempo, resulta interesante ampliar esfuerzos para lograr la universalidad, pues hasta la fecha países influyentes como Estados Unidos o China no han ratificado el estatuto, lo que hace que su función se vea mutilada en países que demandan ostensiblemente su intervención. Ahora bien, se avisora con intranquilidad que a la Corte le falta poder coercitivo propio en cuanto depende de la entera colaboración de los Estados. La lejanía del Alto Tribunal con la evidencia que se localiza en el lugar de los sucesos investigados impide recopilar la prueba directa y ello permite el empleo de intermediarios que revela un asunto de complejidad en cuanto al tema de la confidencialidad, problema que se detectó en el caso Lubanga, por ejemplo. Desde luego, las sentencias condenatorias proceden en su mayoría de situaciones de la República del Congo, en donde la Corte cuenta con un alto grado de colaboración, pues la actitud
frente a la investigación ha sido proactiva. No obstante, en contraposición, preocupa cómo resulten las investigaciones en otros países en los que esa asistencia sea escasa o sea nula. Varios de los países que se encuentran en la etapa de examen preliminar tienen un rasgo común, y es el largo tiempo que se ha tardado la Corte Penal Internacional en determinar la situación. Por ende, para contribuir con la investigación, aspecto sustancial en la legitimidad de la Corte, es imperioso establecer unos plazos bien definidos, pero a la vez incorporar un manual de cooperación con los Estados, como en su momento lo hizo Amnistía Internacional en 1996 con los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. Otra arista que resulta altamente inquietante es la implementación de los dispositivos de ejecución de las sentencias, lo que puede enderezarse con módulos de cooperación, pero aunque es placentero pensar que la CPI posee un poder suficiente para evitar conflictos armados en los Estados parte, urge el afianzamiento de mecanismos de prevención para procurar la no repetición. Los resultados de los últimos preliminares que hace el fiscal para la eventual intervención de la Corte en ciertas naciones deberían regularmente comunicarse con el fin de crear un mayor impacto a nivel nacional y así generar efectos preventivos por parte de los Estados miembros. Unas últimas acotaciones. De un lado, llamar la atención sobre la importancia de investigar con mayor ahínco el crimen de genocidio, que goza de autonomía conceptual derivada de la Convención del Genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Su protección no se restringe tan solo al bien jurídico de la vida, sino tal como lo sostuvo la filósofa política alemana Hannah Arendt, constituye el crimen de los crímenes porque por su conducto se pretende destruir la característica clave de la condición humana, que es la diversidad. Y de otro lado, resaltar que Colombia no ha sido ajena al contenido del Estatuto de Roma, no solo porque el Código Penal, Ley 599 del año 2000, introdujo el injusto de genocidio dentro del título primero de los delitos contra la vida y la integridad personal, sino porque incorporó bajo el título segundo del mismo estatuto los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, entre otros, homicidio, lesiones, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo en menor de 14 años, actos sexuales violentos, actos sexuales con menor de 14 años, esterilización forzada, embarazo forzado y destrucción del medio ambiente. Adicionalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la que pertenezco, ha reconocido la relevancia de la Corte Penal Internacional en diversos pronunciamientos, así como la viabilidad de la intervención complementaria. Al respecto, me permito citar, por ejemplo, el auto 32022 del 21 de septiembre del año 2009 y las sentencias de única instancia distinguidas con el número 32672 del 3 de diciembre de 2009, proferida contra el exgobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana Cius, y la 27941 del 14 de diciembre del año 2009, proferida a su vez en contra del representante a la Cámara, Gonzalo García Angarita. En conclusión, la Corte Penal Internacional es un importante instrumento para alcanzar la paz mundial,
sin impunidad para los más graves crímenes, pero requiere del decidido apoyo de la comunidad internacional, pues su legitimidad, independencia y eficacia se constituyen en la garantía de ello, no solo por la represión de las conductas que de forma más severa afectan la humanidad, sino porque las sentencias oportunas y justas tendrán una función de prevención general, es decir, serán disuasorias del delito. Finalmente, agradezco la oportunidad de participar en un evento de tan encumbrada relevancia y expreso mis votos para que su éxito tenga valiosa repercusión en la forma de administrar justicia universal. A todos ustedes, muchísimas gracias.